¿Alguna vez has sentido que el mundo se está desmoronando? No con explosiones ni catástrofes visibles, sino en silencio, en lo más profundo de la mente humana. Miras alrededor y todo parece seguir funcionando. Las calles están llenas, los teléfonos vibran, las redes sociales no se detienen. Y sin embargo hay algo roto, algo invisible, pero devastador. Estamos viviendo en la edad de la decadencia, no una decadencia material, aunque también exista, sino una decadencia mental, espiritual, psicológica. El verdadero colapso no se escucha en las noticias. No suena como una bomba ni aparece en los titulares. El verdadero colapso ocurre en lo más íntimo de tu mente, cuando ya no eres dueño de ti mismo. ¿Cómo se derrumba una civilización sin que nadie se dé cuenta? La respuesta es clara. Primero se derrumba la mente de quienes la habitan. Hoy creemos que somos más libres que nunca, porque tenemos acceso a información ilimitada, pero esa ilusión es justamente el veneno. No nos damos cuenta de que la abundancia de información no nos ha hecho más sabios, sino más débiles, más distraídos, más vacíos. Miras tu teléfono, y en cuestión de segundos puedes saltar de una tragedia en un país lejano, a un chiste vulgar en un video corto, y después a un anuncio que manipula tu deseo de consumo. ¿Qué le hace eso a tu mente? La fragmenta, la reduce a pedazos, te arranca la capacidad de concentrarte, de pensar profundo, de sentir auténtico. Vivimos en la era donde la mente ya no soporta el silencio. El silencio incomoda, aterra, se siente como un vacío insoportable. Por eso lo llenamos con ruido constante, música, notificaciones, pantallas. Pero lo que realmente tememos es enfrentarnos a nosotros mismos. Arthur Schopenhauer advirtió que la mayoría de las personas temen estar solas porque entonces descubren lo pobres que son interiormente. Y hoy, esa verdad se ha multiplicado 1000 veces. Cuando alguien se queda sin batería, entra en pánico. Cuando se apagan las pantallas, queda desnudo frente a su propio vacío. Y ese vacío lo consume. Lo que antes se llamaba introspección, ahora se llama aburrimiento. Lo que antes era reflexión ahora es visto como pérdida de tiempo. La decadencia se revela en pequeños gestos. La incapacidad de leer un libro completo, la ansiedad por no recibir un mensaje, la necesidad compulsiva de mostrar en redes sociales una vida que en realidad no se siente. ¿Cómo puede florecer una mente que no soporta estar sola ni un minuto? Fíjate en la paradoja. Nunca hubo tantas universidades, tantos cursos, tanta información gratuita. Y sin embargo, nunca vimos tanta confusión mental, tanta ansiedad, tanta depresión colectiva. ¿No te parece sospechoso? Es como si toda esa información no alimentara, sino que envenenara. Como si en vez de despertar, estuviéramos cayendo en un sueño cada vez más profundo. Mira las redes sociales. Todos parecen actores en un teatro que se repite infinitamente. Sonrisas forzadas, poses, filtros. Pero detrás de cada imagen perfecta hay una mente que se rompe, que se siente insuficiente, que se compara, que se odia en silencio. Esa es la decadencia invisible. No muros que caen, sino mentes que se autodestruyen, sin dejar huella física. El filósofo romano Séneca decía, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Hoy no perdemos tiempo por accidente. Hoy nos lo roban. Cada notificación es un asalto a tu atención. Cada estímulo es un ladrón de tu energía mental. Y mientras crees que decides, la realidad es que estás siendo dirigido, condicionado, manipulado. El verdadero colapso de la mente comienza cuando ya no eres capaz de decidir qué piensas, qué deseas, qué amas. Te hago otra pregunta. ¿Eres dueño de tus pensamientos, o son ellos los que te poseen? Nos han convencido de que ser libre es poder elegir entre millones de opciones. Pero esa no es libertad. Es esclavitud disfrazada. Cuando tienes infinitas opciones pero ninguna te satisface, caes en un estado de ansiedad permanente. Y es ahí donde la decadencia mental se profundiza. Porque nunca logras estar en paz contigo mismo. Friedrich Nietzsche lo anticipó. El hombre sufre más por las representaciones que se hace de las cosas, que por las cosas mismas. Hoy sufrimos por la comparación infinita. Sufrimos porque cada segundo hay alguien más exitoso, más atractivo, más feliz. Al menos en apariencia. Vivimos en la era de los excesos.
todo en abundancia, todo disponible. Pero la mente humana no fue diseñada para soportar tal sobrecarga. La sobreabundancia no trae claridad, trae confusión, no trae satisfacción, trae vacío. Como decía Pascal, toda la desgracia de los hombres proviene de no saber quedarse tranquilos en una habitación. Y eso, hoy, se ha vuelto imposible. Detente un instante y observa. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste contigo mismo? En silencio, sin pantallas, sin distracciones, simplemente enfrentándote a tu mente. Ese instante casi no existe. Y si lo intentas, aparece la incomodidad, la ansiedad, la necesidad de escapar. Esa es la señal más clara de la decadencia. La incapacidad de habitar nuestra propia mente. La ciencia avanza, la tecnología progresa, pero el hombre retrocede espiritualmente. Tenemos autos más rápidos, pero mentes más lentas. Tenemos dispositivos inteligentes, pero corazones apagados. Nunca antes la humanidad había tenido tanto poder externo y tan poca fuerza interna. Esa contradicción es insostenible, y como todo exceso, conduce al colapso. El colapso no será el fin del mundo físico, sino el fin de la claridad mental. Será el momento en que millones de personas ya no sepan distinguir lo verdadero de lo falso, lo importante de lo trivial, lo real de lo virtual. Y ese momento ya llegó. Lo notas en las conversaciones vacías que giran en torno a banalidades. Lo notas en el miedo creciente a hablar de lo profundo, lo incómodo, lo esencial. Lo notas en la epidemia silenciosa de ansiedad, insomnio, depresión. El colapso no se anuncia con un grito, sino con un suspiro colectivo de cansancio mental. Estamos saturados, agotados, confundidos. Pero lo más grave no es el cansancio. Lo más grave es que ya ni siquiera recordamos cómo se siente la claridad. Mira atrás en la historia. Todas las civilizaciones que creyeron ser invencibles cayeron. Roma cayó no porque le faltaran soldados, sino porque le sobraba decadencia. Atenas cayó no porque le faltara filosofía, sino porque se dejó devorar por la corrupción interna. Y hoy, la civilización global no caerá por falta de tecnología, sino por exceso de vacío mental. La pregunta que nadie quiere hacerse es, brutal, ¿estamos ya viviendo el principio del fin? Mira dentro de ti. Observa cómo reaccionas cuando estás solo, cuando no hay distracciones, cuando nadie te observa. ¿Puedes mantener la calma? ¿O sientes la necesidad inmediata de huir hacia el ruido? La respuesta a esa pregunta es el reflejo de toda la humanidad, porque lo que ocurre en millones de mentes individuales se convierte en el destino colectivo. La decadencia no es un fenómeno externo. Empieza en ti, en tu mente, en cada segundo que eliges la distracción, en lugar de la introspección. Ese es el verdadero campo de batalla. No quiero que escuches estas palabras como un simple diagnóstico pesimista. Quiero que lo sientas como una llamada brutal de atención. Porque mientras la mayoría se hunde en la decadencia, unos pocos despiertan. Y el despertar siempre comienza con una incomodidad. Esa incomodidad que ahora mismo puedes sentir en tu interior, mientras te digo que quizás sin darte cuenta, también formas parte de esta decadencia. La verdadera pregunta no es si la sociedad colapsará. La verdadera pregunta es, ¿colapsarás tú con ella? ¿O despertarás antes? El colapso de la mente no es algo repentino. No ocurre en un solo día, ni en un instante. Es un proceso lento, silencioso, casi imperceptible. La mayoría ni siquiera lo nota, hasta que ya es demasiado tarde. Pero si observas con atención, verás las grietas expandiéndose. Verás cómo la decadencia se infiltra en lo más cotidiano, hasta en los gestos más pequeños. Vivimos bajo una ilusión de control. Creemos que pensamos por nuestra cuenta, que nuestras decisiones son libres, que elegimos qué queremos. Pero, ¿realmente decides tú? ¿O decides lo que el sistema ya sembró en ti? Tus deseos, tus miedos, tus prioridades, incluso tus sueños. Todos han sido moldeados por fuerzas invisibles. Piensa en esto. ¿Cuántos de tus pensamientos son realmente tuyos? No los que repites porque viste en un video. No los que adoptaste porque estaban de moda. No los que tomaste prestados de la multitud. Habla tu voz interna, o habla la voz de la decadencia colectiva que ya se instaló en tu mente. Ese es el verdadero dominio.
Cuando ya no necesitas cadenas físicas porque la mente está encadenada por dentro. Mira a tu alrededor. ¿Notas el ruido? No me refiero solo al ruido externo, sino al interno. El ruido de la comparación, de la urgencia, del deberías estar en otro lugar, ser otra cosa, lograr más, demostrar más. Ese ruido no te deja pensar con claridad. Es un bombardeo constante que debilita la mente hasta que se rinde. El filósofo Byung-Chul Han lo dijo con crudeza. Vivimos en la sociedad del cansancio. No es un cansancio físico, es un cansancio del alma, un agotamiento mental que surge no de la opresión externa, sino de la autoexplotación interna. Nos hemos convertido en esclavos de nosotros mismos. Y lo peor es que lo llamamos libertad. Pregunta, directa. ¿No sientes a veces que vives como un actor que interpreta un papel que no eligió? Lo que antes era una lucha por sobrevivir, ahora es una lucha por aparentar. Vivimos bajo máscaras digitales, imágenes retocadas, vidas cuidadosamente editadas. Pero mientras más perfectas se ven las máscaras, más podrida está la mente detrás de ellas. El espectáculo es brillante por fuera y vacío por dentro. La decadencia se nota en el simple hecho de que ya nadie se pregunta, ¿quién soy? ¿Yo realmente? Nos hemos convertido en consumidores de identidades prefabricadas. Elegimos etiquetas, estilos de vida, opiniones, como quien elige ropa en un escaparate. Pero al final del día, ¿qué queda? Un eco hueco, un reflejo sin esencia. Otra, señal de la decadencia. La incapacidad de sufrir de manera consciente. En otras épocas el dolor era visto como maestro. Los filósofos estoicos lo aceptaban como parte de la vida. Los místicos lo abrazaban como camino de trascendencia. Hoy, el dolor es intolerable. Un enemigo que debe ser anestesiado de inmediato. No soportamos la tristeza, la incomodidad, la espera. Queremos placer instantáneo, soluciones rápidas, dopamina sin esfuerzo. Pero al rehuir del dolor, hemos perdido también la posibilidad de crecer. Porque toda mente que evoluciona, evoluciona a través de la incomodidad. La sociedad actual, en 1900, su obsesión por evitar el sufrimiento, ha creado generaciones incapaces de soportar la vida real. Aquí está el golpe más duro: una mente que no soporta el dolor, no soportará tampoco la verdad. El enemigo oculto. Muchos piensan que la decadencia viene de los gobiernos, de los poderosos, de conspiraciones ocultas. Y sí, existen influencias externas, pero el enemigo más grande está dentro. La comodidad excesiva. La comodidad mata lentamente. Mata la disciplina, mata la reflexión, mata la fortaleza mental. Nunca antes la humanidad había estado tan cómoda, y nunca antes había sido tan débil. Pregúntate, ¿podrías pasar un día entero sin tu teléfono? ¿Podrías vivir una semana sin las distracciones que hoy anestesian tu mente? Si la respuesta es no, ya eres parte de la decadencia. Mira a tu alrededor. Generaciones enteras que se quiebran ante la mínima adversidad. Una crítica destruye su autoestima. Un rechazo los hunde en depresión. Una espera los consume de ansiedad. La fragilidad emocional no es natural. Es el resultado de una mente que nunca fue entrenada para resistir. Antes, la vida obligaba a endurecerte. Hoy, la comodidad te ablanda hasta el punto de volverte incapaz de enfrentar la realidad. Y así es como las civilizaciones caen. No porque las ataque un enemigo fuerte, sino porque se vuelven demasiado frágiles para sostenerse a sí mismas. En tiempos antiguos, la ignorancia era simple. La gente no tenía acceso al conocimiento. Hoy la ignorancia es diferente. Tenemos acceso a todo, pero no sabemos qué hacer con ello. Es una ignorancia disfrazada de sabiduría. La gente cree que sabe porque puede buscar cualquier dato en segundos. Pero saber datos no es comprender la vida. Tener información no es tener sabiduría. La verdadera decadencia está en confundir conocimiento superficial con profundidad real. Y así, millones se sienten expertos en todo, pero son maestros en nada. Toda esta decadencia converge en un punto: el miedo al vacío existencial. Ese silencio interior que se abre cuando las pantallas se apagan, cuando el ruido se detiene. Ese abismo que muchos llaman soledad, pero que en realidad es la verdad desnuda de tu existencia. En lugar de enfrentarlo, preferimos huir.
Consumimos, nos distraemos, nos intoxicamos de estímulos. Pero el vacío no desaparece. Crece en silencio, como una sombra que siempre te acompaña. ¿Lo sientes tú también? Ese hueco interno que ninguna compra, ninguna relación y ninguna distracción logra llenar. Ese hueco es el recordatorio de que la decadencia no se cura hacia afuera, solo hacia adentro. Nos repetimos que el futuro será mejor, que la tecnología resolverá todo, que la inteligencia artificial, la medicina avanzada, los viajes al espacio, traerán la plenitud que no encontramos ahora. Pero esa esperanza es una ilusión. La decadencia no se cura con más máquinas, porque la decadencia no está afuera, está dentro. Podemos conquistar planetas y seguir siendo esclavos de nuestra propia mente. Podemos vivir 150 años y seguir sin encontrar sentido a la vida. Podemos acumular todo el conocimiento del mundo y seguir ignorando quiénes somos. No todo está perdido. En toda época de decadencia hay quienes despiertan. Y esos pocos se convierten en faros en medio de la oscuridad. Pero despertar no es cómodo. No es bonito. Es doloroso. Porque despertar significa despojarse de las máscaras, enfrentar los vacíos, soportar el silencio. El despertar no ocurre con likes ni con aplausos. Ocurre en soledad, en la confrontación brutal contigo mismo. Por eso la mayoría prefiere hundirse en la decadencia. Porque despertar duele, y aún así, sin ese dolor, no hay renacimiento. ¿Y si te digo que todo este colapso tiene un propósito? Que la decadencia misma es una prueba, un filtro, un proceso para separar a quienes se pierden de quienes se fortalecen. En otras palabras, el colapso de la mente es también la oportunidad de forjar una mente indestructible. Pero solo si eliges enfrentar el vacío en lugar de huir de él. Solo si decides recuperar el poder de tu atención, de tu disciplina, de tu voluntad. Porque la decadencia no se detiene con quejas, sino con resistencia interna. En este momento, hay una decisión que nadie puede tomar por ti. O te dejas arrastrar por el río de la decadencia, como la mayoría. O te detienes, miras alrededor, y eliges remar en contra, aunque duela, aunque te quedes solo, aunque te tilden de extraño. Porque la lucidez siempre es incómoda, y la claridad mental siempre es minoritaria. ¿De qué lado eliges estar? Imagina por un momento lo que ocurriría si un grupo de personas, aunque pequeño, despertara de verdad. Si eligieran claridad en lugar de confusión, fortaleza en lugar de comodidad, propósito en lugar de vacío. Ese grupo no solo resistiría la decadencia, se convertiría en el inicio de un nuevo renacimiento. Porque la historia siempre cambia gracias a unos pocos que deciden no rendirse. Y ahora, escucha bien. Tú puedes ser parte de esos pocos. Todo depende de la decisión que tomes. Ahora mismo. Aquí termina el recorrido de palabras, pero empieza tu recorrido interior. La decadencia ya está aquí. El colapso ya ha comenzado. Pero tú decides si caes con él, o si te elevas sobre él. ¿Seguirás siendo esclavo del ruido, de la comodidad, de la máscara social? ¿O serás uno de los pocos que se atreve a despertar, aunque duela, aunque incomode, aunque te deje solo? La respuesta no la encontrarás en un libro, ni en un video, ni en nadie más. La respuesta está dentro de ti. Cuando este video termine, la voz se apagará, la pantalla se oscurecerá, y ahí, en ese silencio, escucharás lo único que importa, tu propio eco interior. Ese eco es la pregunta que arde. ¿Colapsarás con la era de la decadencia? ¿O te atreverás a ser el inicio de algo nuevo? No olvides esto. Toda decadencia es también un renacimiento disfrazado. Cada colapso trae la semilla de una nueva fuerza. Y quizás, solo quizás, esta era de oscuridad ha llegado para recordarte que la luz que buscas fuera siempre estuvo dentro de ti. Elige despertar, elige resistir, elige ser fuego en medio del colapso. Porque al final, la decadencia no se vence con ruido, se vence con claridad de mente.